Jesucristo le dijo a los apóstoles: los envío como ovejas en medio de lobos. Sean astutos como serpientes, sencillos como palomas. Cuídense de las personas porque los van a entregar a los tribunales, los van a azotar en la sinagoga. A causa de mí serán llevados ante gobernantes para dar testimonio. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a recibir. Lo que deban decir se les dará a conocer en el momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu del Padre Celestial. El hermano entregará al hermano para que sea condenado, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres. Ustedes serán odiados por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versos 16 al 23. Astucia y humildad para una buena misión. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 11 de julio, año 2025. Hoy nuestra Iglesia Católica nos permite conocer la historia de el gran patriarca de los monjes de Occidente y el patrono de Europa. Se trata de San Benito de Nurcia, o San Benito Abad, también conocido con ese nombre, que es fundador del monacato occidental, es patriarca de los monjes de Occidente y es patrono de Europa. Hay una frase que es muy famosa de San Benito: ora et labora, en latín, ora y trabaja. El santo logró una síntesis perfecta entre la vida de oración, la espiritualidad y la acción del trabajo de cada persona. Cómo combinar muy bien la contemplación con la acción. Ora et labora, ora y trabaja. San Benito nació en Italia en el siglo V, 480 de la historia. Tuvo una hermana melliza que también llegó a ser santa, Santa Escolástica. Después de haber estudiado retórica y filosofía en la ciudad de Roma, se fue para Enfide para dedicarse al estudio de la ascesis. Con 20 años de edad, el santo marchó hacia el monte Subiaco para vivir en la soledad. Allá se instaló y se unió a los monjes de Vicóvaro, quienes lo eligieron superior en virtud de la disciplina, el estudio, sabiduría, caridad con las demás personas. Se distinguió impresionante en sus cualidades y en sus virtudes. También cumplió perfectamente la vida monacal, suscitó el entusiasmo de cantidad de personas y el santo terminó su vida dejando una huella imborrable en el corazón de la gente. Realizó muchos milagros en vida, curó enfermos, resucitó muertos, se enfrentó al demonio personalmente y practicó exorcismos con la cruz en la mano. De allí la devoción a lo que se conoce con el nombre de la Cruz de San Benito.
Murió en el año 547 después de su hermana Santa Escolástica. Ahí tenemos un santo maravilloso, patriarca de los monjes de Occidente y patrono de Europa, San Benito de Nurcia. Astucia y humildad para una buena misión es el tema que propone hoy la palabra de Dios. Cómo combinar algo que se llama la astucia bien combinada con la humildad. Jesús de Nazaret le dice a sus apóstoles: los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Astutos quiere decir una persona muy inteligente, muy reflexiva, piensa lo que va a hacer, se adelanta al acontecimiento, está muy pendiente, una persona muy astuta, muy sagaz, pero también una persona muy humilde y muy sencilla. Astucia y humildad. El Papa Francisco habló en varias oportunidades en esos términos de astucia y humildad. La primera máxima del Papa Francisco, la humildad, implica reconocer las limitaciones y recibir con mansedumbre los momentos difíciles para emprender el camino hacia Cristo, decía el Papa. Reconocer las limitaciones, humildad. Astucia, decía el Papa Francisco, se refiere al discernimiento y la prudencia para actuar siempre con sabiduría en una situación compleja, sin caer en la soberbia o en la vanagloria. Hay que estar muy atentos porque no confunda la astucia con la soberbia o la vanagloria. Puede ser que a una persona le salgan muchas cosas bien y sea muy astuta en su manera de hablar y decidir. No vaya a caer en la trampa, dice el Papa Francisco, de la soberbia y la vanagloria. La humildad combinada con la astucia, dice el Papa Francisco, es como una sabiduría práctica, dice el Papa. Son complementarias porque buscan la verdad y construyen un mundo más justo. La humildad combinada con la astucia. El Papa dice que la humildad se destaca en reconocer que se es criatura y se proviene de Dios. También la humildad es una apertura a la novedad, dice el Papa Francisco. Es decir, la persona humilde se abre al cambio a diferencia de una persona soberbia. También la humildad abre la paz. La astucia en el contexto se manifiesta en la prudencia. Combine la astucia con la prudencia para que no caiga en la soberbia o en la prepotencia o en la arrogancia de un ser humano. La astucia no se queda en la teoría, sino que se traduce en acciones concretas. Debemos vivir la humildad, la astucia, entendida como la sabiduría práctica, para salir ante las dificultades de la vida. Dejar que el Espíritu Santo ilumine lo que debemos decir, lo que debemos hacer, las decisiones que debemos tomar, permite cumplir perfectamente con la misión. Quien se deja guiar por el Espíritu de Dios avanza en la vida cristiana. Por ejemplo, Jesucristo recomienda la astucia y la sencillez del corazón para enfrentar los inconvenientes que tiene la vida. Papa Francisco recomienda: los hijos de este mundo son más astutos con los de su generación que los hijos de la luz. Hay que tener mucho cuidado cuando una persona se pasa
de lo astuto, arrogante y hacerle el mal al otro. Ante tal astucia que el Papa Francisco la llama mundana, estamos llamados a responder con una astucia que se llama cristiana, o sea que es un don del Espíritu Santo. Uno podría decirle al Espíritu Santo, dame la gracia de ser una persona astuta, previsiva, adelantarme, estar muy atento. Se trata de alejarse del espíritu de las tentaciones de este mundo, que tanto le gustan al demonio. Entonces la persona cree que es astuta, pero está más endemoniada. La mundanidad se manifiesta con actitudes como el engaño. El camino más equivocado es el camino del pecado, dice el Papa Francisco, porque uno te lleva al otro, es como una cadena. El camino del pecado, el camino equivocado. El Papa enseña que la sencillez del corazón es el camino a la felicidad. Jesucristo distinguió por su sencillez, la humildad y los buenos sentimientos. Entonces, una persona sencilla, dice el Papa, sabe quién es. En cambio, el arrogante y el soberbio no sabe quién es. Por eso es una persona que tiene máscaras, es hipócrita y falsa y se da a entender, engaña a los demás. En cambio, la persona que es sencilla sabe quién es, reconoce sus cualidades y sus talentos, sus debilidades y la sencillez de su corazón. La astucia combinada perfectamente con la humildad nos permite una buena misión. La humildad y la astucia se entienden como la sabiduría práctica de la vida cristiana. Salud, paz, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.